Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Fernando Orejuela, ahora de vicario en la parroquia de San Agustín de Coral Gables, en la Arquidiócesis de Miami. Sea una vez más bienvenido a nuestro programa, querido padre Fernando. Gracias, Leo. Es un placer para mí estar con ustedes a través de este medio. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, Nueva York, Houston y el sur de la Florida, así como nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes donde el Señor nos permite llegar. Querido Padre, ¿nos puede regalar una plegaria para iniciar este programa en actitud de oración? Claro que sí. Pongámonos en las manos de Dios y supliquémosle que llegue a nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán renovadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has creado en el corazón de los hombres e instruido sus corazones. Llénanos a tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Danos gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos y gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es algo muy especial para nuestra fe católica, la Eucaristía. Y lo vamos a cubrir en 4 segmentos. En el primero, haremos una introducción sobre la Eucaristía. En el segundo, abordaremos la Eucaristía en la vida de la familia. En el tercer segmento, veremos la Eucaristía en el mundo secularizado. Y finalmente, en el último segmento, veremos la Eucaristía desde las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bien, empezamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos al hombre católico en el mundo de hoy. Hoy exploramos el corazón de nuestra fe católica, la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. Es un tema que nos inspira y nos desafía a profundizar en nuestra relación con Cristo. Preparémonos para este viaje espiritual mientras exploramos su significado y su impacto en nuestras vidas. Padre Fernando, ¿nos puede explicar la importancia de la Eucaristía en la vida de un hombre católico? Bueno, es tan fácil como explicar que nadie puede vivir sin comer, sin alimentarse, sin nutrirse. Y la Eucaristía es el alimento sobrenatural. Somos hijos de Dios. Y ese es el pan de la vida que Él nos ha dado, como Él mismo lo dice, para que no desfallezcan en el camino. Entonces, el hombre de hoy o se alimenta de Dios para poder vivir y confrontar la realidad a la cual está expuesto todos los días, o sencillamente padecerá cualquier tipo de enfermedad como una anemia o desnutrición, o simplemente morirá porque no tiene la capacidad de confrontar sin la fortaleza que le da la presencia de Dios en su corazón.
Padre, en la actualidad enfrentamos desafíos en la creencia de la presencia física y real de la Eucaristía. ¿Podría explicarnos cómo ocurre la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía y cómo la Iglesia aborda estos desafíos de la verdadera creencia, del poder creer? Bueno, sencillamente la Eucaristía está centrada en un milagro. Es un milagro. O tú eres un hombre de fe o no eres un hombre de fe, o crees o no crees. Esto es igual a tener la certeza de que existe el aire, aunque no lo veas, de que existe el aire que respiras incluso, a que existen las ondas radiales, aunque no las veas. Es decir, el acto de fe es el acto de creer incluso aquello que yo no veo, aunque sí lo experimento sobrenaturalmente. En la Eucaristía se realiza un milagro al que se define como el milagro de la transubstanciación, es decir, que permanece en la esencia de las cualidades de el pan y el vino, pero en lo profundo de su ser se transforman los elementos y al realizarse la oración consecratoria, en ese instante mismo a través de la oración del sacerdote, la invocación de las palabras de Cristo, narrativas en el momento en el que Cristo instituyó la Eucaristía, ese momento se convierte en un momento en el cual se da el milagro de la transformación de esa realidad, vino, pan, para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, vuelvo y lo digo, requiere la fe, es un acto de fe. Si yo no tengo fe, eh, dice, pues no existe verdaderamente ninguna posibilidad de que yo pueda creer en ella. Eh, ¿Cómo se afrontan los desafíos? Pues hoy día es de orden práctico. La mejor manera de confrontar el desafío es precisamente cómo la Eucaristía produce comunión, produce un efecto y produce una realidad. Si lo queremos ver en el orden práctico es cómo una persona que vive la Eucaristía es feliz, debe, está llamada a tener una vida eh, pues con esperanza, con alegría, vive en comunión con sus hermanos, se relaciona con los otros, es capaz de tener esa generosidad de servicio, de entrega, inspirada precisamente por esa fuente real que es la Eucaristía, que es la que le enseña a poder dar la vida como su maestro la ha dado por él y se ha hecho alimento de vida. ¿Podría, Padre, con nosotros compartir la historia y el significado de la Eucaristía en la Iglesia Católica? Sí, y es sencillo. Básicamente el apóstol Pablo nos recuerda y dice, yo recibí del Señor que la noche de la última cena, él reunidos para celebrar la Pascua, que era precisamente la tradición, Jesucristo vino a llevar a la plenitud todo el Antiguo Testamento y toda la realidad es una historia de salvación. Entonces, para llegar a ese momento conclusivo, que era la Pascua, precisamente sin la significación del paso de la esclavitud a la libertad, del desarrollo de una nueva realidad y una nueva vida, en ese momento nuestro Señor Jesús, después de realizar los ritos antiguos, les dice, ahora vamos a realizar la nueva alianza, el pacto nuevo. Se cree que hacia la tercera copa, no hacia la segunda, sino hacia la tercera copa, Jesús nuestro Señor toma, según la tradición judía, toma entonces la copa y la da a sus apóstoles diciendo las palabras consecratorias. Toma el pan y luego toma el vino. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esas palabras tienen todo el poder y toda la gracia en ese instante en el que el sacerdote ya no es el sacerdote, sino Cristo. Por eso se dice en latín in persona Christi, está celebrando en la persona de Cristo. En ese momento sucede que a través de la invocación de estas palabras y de la invocación del Espíritu Santo, él realiza la institución de la transformación de este misterio de amor en su propio cuerpo. Luego toma el vino y dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa narración
que es la conmemoración, realmente es el momento mismo, instante que se realizó ese Jueves Santo, se vuelve y se repite en el tiempo como si nunca hubiera pasado el tiempo. O sea, nosotros estamos, el sacerdote, en la persona de Cristo, viviendo el misterio inmediato de la entrega de Él en la eternidad. Eso es un misterio. De la misma forma, por eso uno, que cada Eucaristía, la gente me dice, padre, ¿usted cómo vive su Eucaristía? Y digo, cada Eucaristía, como si a mí me hubieran invitado a la última cena, como si yo estuviera ahí con los apóstoles, como si tuviera el privilegio de estar viviendo ese momento sobrenatural, y yo soy uno de ellos, en el momento precisamente en que Jesús se está entregando por mí. Entonces, de esta manera, la Eucaristía viene a obrar primero un milagro en mi vida y a través de mis manos, a través de mis palabras, a través de mi ser. Y eso es lo que me ratifica todos los días en el sacerdocio. Yo soy testigo de un milagro y ese milagro se realiza ante mí. Hablemos de esa parte personal, padre. ¿Cómo ha visto que la Eucaristía impacta la vida espiritual de los hombres en el ministerio que usted lleva? Bueno, realmente yo he comprendido que el sacerdocio tiene dos dimensiones que todas están integradas en sí, porque la primera dimensión es, somos sacerdotes en la medida en que nosotros nos disponemos a la identificación plena con Jesús. El sacerdocio está orientado a la identificación con un Jesús pastor, con un Jesús maestro, con un Jesús profeta, con un Jesús hijo de Dios, sacerdote. Entonces, yo no imito una tradición, yo imito a Jesús. Jesús es la plenitud de mi vida. En el momento en el que yo vivo los misterios de Cristo en mi vida y por excelencia vivo los sacramentos, que son la forma en la cual Dios permanece en su iglesia, esto es importante entenderlo, porque la gente no entiende que los sacramentos son una manifestación milagrosa, constante de Dios en su iglesia. Dios está vivo en sus sacramentos. Entonces, cada vez que yo vivo un sacramento, no solamente la Eucaristía, sino todos los sacramentos, pero claro, la Eucaristía como señora de iglesia es centralidad. Entonces, cada vez que vivo el sacramento, yo mismo vivo el misterio de mi propia salvación. Ahora, la Eucaristía es precisamente esa fuente por medio de la cual yo veo cómo se transforma mi ser profundo. La Eucaristía me crea relaciones con Dios, conmigo mismo y con los hermanos. Siempre que salgo de una Eucaristía, la gente dice, gracias por la Eucaristía, gracias por el sacramento, gracias por la consagración. Entonces, esto lleva a la comunión plena con Dios y con los otros. Entonces, la Eucaristía es una forma de dejar que la experiencia de Dios toque lo más profundo de mi ser. El sacerdote debe vivir, o debemos vivir cada uno de nosotros, en esa relación íntima con esa manifestación de Dios. Obvio, también se da en el sacramento del perdón, de la confesión, se da en cada uno de los sacramentos, pero en la Eucaristía es como si yo me uniera de una manera y yo mismo me ofreciera, como si yo mismo me entregara, como si yo también, como dice, me convierto en sacerdote, víctima y altar con Cristo. Y de esa manera, la Eucaristía impacta en mi vida porque llega un momento en el que igual podría decir con humildad, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive y obra en mí. Entonces, si yo no vivo la Eucaristía, como lo que es, si la hago a la carrera, si la hago inconsciente, si me vuelvo un profesional en hacer misas, si la hago sin discernir lo que digo y lo que hago, sin meditarla, pues obviamente yo mismo me estoy perjudicando porque soy el primero que perdiendo la fe perdería la gracia del sacerdocio y perdería absolutamente todo. Así que creo que es cuestión de conciencia, es cuestión de actitud, pero es cuestión también de vivir el misterio como es. Gracias, padre. En este primer segmento hemos desentrañado un poco las capas de la Eucaristía y cómo transforma nuestras vidas. No podemos esperar a continuar esta conversación en los próximos segmentos. Permanezcan con nosotros y profundicemos en este don divino. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento.
Bienvenidos de regreso. En este segundo segmento abordaremos cómo la Eucaristía fortalece a los hombres como cabezas de familia. En un mundo en constante cambio, descubrimos cómo la Eucaristía puede ser nuestra guía espiritual para liderar y nutrir a nuestras familias en la fe. Padre Fernando, ¿cómo puede la Eucaristía fortalecer a los hombres como líderes espirituales en sus hogares? Bueno, como ya lo hemos expresado en el segmento anterior, eh, el hombre no puede vivir sin la gracia sobrenatural de Dios. Si vamos a Juan 15:5, dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. Entonces, una persona que ha sido puesta como líder de un hogar, como líder de una familia, necesita fundamentalmente un respaldo, necesita un fundamento, una base. Y esa está en aquel que, como él mismo lo dice, está en la comunión de la familia, no como el que es servido, sino como el que sirve. La lección más grande que Jesús le da a sus apóstoles es la de lavarle los pies. Eso quiere decir la de entrar de una manera profunda a la condición humana en una actitud comprensiva y en ayudarles a sanar su vida. El liderazgo de un verdadero papá se da no solamente cuando es un buen proveedor, sino cuando él mismo se provee, él mismo se entrega. Y desde esa entrega, él permite que Dios obre también en su familia. ¿Qué consejo puede, Padre, darle a nosotros los hombres sobre cómo compartir la fe en base al misterio maravilloso de la Eucaristía con nuestras familias? Bueno, la primera fase es el testimonio. Una persona, un convencido, convence. Es decir, cuando una persona está encendida, enciende. Entonces, desde esta perspectiva, la fe es una experiencia individual, pero que se proyecta en una dimensión colectiva. O yo tengo una experiencia de Dios, o yo no voy a transmitir absolutamente nada. Es decir, dentro de esa perspectiva es importante que cada uno de los hombres pueda abrirse al don de Dios constantemente y pueda vivir lo que ve en la misa, lo que vive en la misa, lo que celebra en la misa en su propia casa. Cada mesa de la casa es un altar. Y cada vez que el papá se sienta en la mesa de la casa, hace como un sacerdote, presidir el encuentro fraterno, el encuentro comunitario. Y los miembros de la familia deben verificar en esos momentos de comunión cómo esa persona se da a ellos, se entrega a ellos, se compromete con ellos. Y de esa forma, él está invitándolos a todos a hacer lo que él hace, dar la vida por ellos. ¿Cuál es el papel de la Eucaristía, Padre, en la formación de las virtudes de los hombres y sus familias? Bueno, esencialmente la Eucaristía nos enseña a vivir esa comunión trinitaria, porque en la Eucaristía es el misterio integrado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes han tomado una decisión maravillosa de amar a cada uno de sus hijos, siendo el alimento de vida para ellos. Entonces, cuando una familia vive la comunión trinitaria, y miren que pongo énfasis en comunión trinitaria, es decir, entra en el misterio de la entrega, en el misterio de la participación, de la solidaridad, de la comunión, de ideales, de la comunión de propósitos, de la comunión de proyectos, de la comunión de realizaciones. Es decir, cuando una familia entra en esta realidad, inmediatamente la familia va a comprender que el misterio que celebra, por el cual Cristo crea una iglesia, crea una comunidad, también está haciendo, forjando su iglesia particular, que es su propia familia. Y de esa manera, por eso es tan lindo que la gente de iglesia, como dice el apóstol Pablo, canten, hagan himnos, alaben al Señor en la casa, o sea, bendigan. Qué lindo es vivir una fe alegre en la familia, cantar himnos, salmos, contar testimonios. Esa es una forma de testificar al Dios que vive entre ellos. ¿Puede, Padre, hablando de testimonios, puede compartir algún testimonio de hombres que han experimentado un cambio en sus vidas familiares gracias a la Eucaristía? Bueno, he escuchado
innumerables testimonios de personas que han venido y que han comenzado a experimentar que la Eucaristía les transforma totalmente. Conozco un gran artista, cuyo nombre pues no puedo dar por respeto a su realidad, que uno se forjó primero en los grupos, en los coros de jovencitos, y él iba a su misa frecuentemente, y esto le dio un gran talento, lo forjó en su capacidad artística. Pero llegó un momento de su vida en el que él, bueno, tuvo tal vez unos momentos muy difíciles y unos desaciertos bastante fuertes en su forma de elegir su hogar. Y lastimosamente esto llegó un momento en que conflictuó su vida de una manera muy fuerte. Y entonces, después de lastimosamente haber llegado incluso a la anulación de su primer matrimonio, se planteó el cómo poder volver a fundar una familia, cómo volver a fundar un hogar. Yo soy un hombre de familia, quiero tener un hogar. Y comenzó a ir al Santísimo, al Santísimo, al Santísimo. Y la presencia eucarística de Dios fue la que le dio la gracia de conocer a la que hoy es su esposa y con la cual formó un nuevo hogar, en el Santísimo, en la Eucaristía. Eso quiere decir cómo la Eucaristía reconstruyó su vida. Y ellos dos hoy día son personas eucarísticas, los dos constantemente van a la presencia de Dios, precisamente para que el buen Dios que los unió los mantenga. Excelente, padre. Bueno, hemos explorado cómo la Eucaristía puede moldear a los hombres como líderes espirituales en sus hogares. La fe compartida y el testimonio son fundamentales. Sigamos creciendo juntos en este viaje de fe. Permanezcan con nosotros. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y en este tercer segmento enfrentamos el desafío del mundo secularizado. Descubriremos cómo la Eucaristía nos fortalece en medio de este entorno tan adverso a veces y nos inspira a llevar nuestra fe al mundo, marcando esa diferencia en el lugar de trabajo y en la sociedad. Padre, ¿cómo puede la Eucaristía ser un faro de esperanza en medio de este entorno tan secularizado y motivar a los hombres a llevar su fe al mundo? Primero que todo, la Eucaristía es un referente testimonial, real y concreto de que no estamos solos. Dios está con nosotros como Él mismo lo prometió. Yo estaré con ustedes siempre. Él comparte las angustias, las penas, los sufrimientos de los seres humanos. La Eucaristía es un referente de presencia sobrenatural de Dios, por la cual eso como ir a su majestad, al rey, es como ir al verdadero gobernante, al verdadero líder, al verdadero... Cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a aquel que nos inspira y aquel que verdaderamente mueve en nosotros todas las gracias y todas las bendiciones para nosotros poder dar respuesta a todo aquello que nos ha confiado. Es decir, la Eucaristía como tal va a fortalecer nuestra realidad. Primero que todo porque impacta de una manera sobrenatural en la comunión de los hombres, en la dinámica de apertura, en la dinámica de acogida, en la dinámica de participación, de solidaridad. Es la mentalidad más maravillosa. Cristo fundó la verdadera comunitariedad humana, la verdadera participación humana, la verdadera forma de ser uno a través de la Eucaristía y a través precisamente de esa comunión de los dones de Dios y de los bienes de Dios con sus hermanos. Entonces, es una fuente de inspiración y una fuente de reflexión cómo Jesús vino a saciar al hombre de todas sus aspiraciones y de todos sus deseos trascendentales. Vino a darle la gracia de poder vivir a plenitud aquello que no lo va a saciar una estructura, una forma mercantil, una realidad simplemente exterior. No, eso servirá para tal vez el desarrollo de la vida cotidiana, pero nunca llenará el corazón humano que solo se alimenta de Dios. Padre, la Eucaristía reside primordialmente en la parroquia y cómo puede crear ese impacto, irrigar la aridez, es decir, ir a esos ambientes áridos del mundo de hoy.
por ejemplo, los sacerdotes, como usted, el clero de la iglesia, tiene una limitación en cuanto al alcance del mundo y por eso la iglesia necesita de los laicos. ¿Cómo puede darse ese binomio sacerdote-laicado para que la Eucaristía se proyecte? Bueno, a mí me parece que al contrario, tenemos un poder sobrenatural. Yo diría que los políticos nos envidian porque no existe realmente nadie que todos los días reúna el número de fieles que nosotros reunimos, el número de familias, de mentes, de almas, de espíritus. Es decir, cuando un sacerdote hace verdaderamente una lectura de la realidad a través de la Eucaristía hecha palabra, porque es que recuerden que la Eucaristía es un conjunto. Hay dos realidades, está el alimento de la mesa, el alimento de la palabra y el alimento del cuerpo y sangre de nuestro Señor. Pero las dos se integran en una sola dentro del misterio. Pero cuando el sacerdote hace y vive esa primera reflexión, por medio de la cual él alimenta a su pueblo con la palabra que sana, libera, instruye, forma toda la visión del mundo, la visión de su realidad, lo lleva a un nuevo orden, le proyecta una nueva realidad de vida y lo ayuda a redescubrir su esencia y a replantearse su papel en el mundo a través de la reflexión, la meditación y la encarnación de esa palabra. Ese sacerdote está liderando como ninguno la transformación del mundo y está impactando el mundo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor con 12 y mire la revolución que se nos formó. Fantástico. ¿Y qué consejos, padre, tiene para los hombres sobre llevar la fe y la Eucaristía al lugar de trabajo, en la sociedad donde nosotros estamos? Bueno, es que yo contestaría como la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron que si era verdad que ella era santa. Ella se volvió y le dijo al que le estaba preguntando, ¿y usted no? ¿Qué hay de raro? Todos tenemos que ser santos. Entonces, una persona que va a su trabajo, que vive la Eucaristía y va a su trabajo, inmediatamente tiene que impactar su trabajo de los valores eucarísticos, porque inmediatamente tiene que revelar que es un hombre que en su vida está nutrido de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la caridad de Dios, de la solidaridad, del trabajo en equipo, del trabajo solidario. Es una persona amable, es una persona alegre, es una persona capaz de crear vínculos, es una persona proactiva en todos los sentidos, porque sabe que el buen Dios que se ha entregado le da la capacidad de reflexionar cómo yo debo entregarme también, cómo debo donarme, cómo debo precisamente para que haya alimento, para que haya progreso, para que haya desarrollo. Entonces yo creo que la Eucaristía es la fuente que mueve, inspira, pero también ayuda a que se realice el milagro en las realidades de cada día. Padre Fernando, ¿y usted ha visto ejemplos de hombres que han sido testigos de su fe en sus entornos seculares inspirados por la Eucaristía? Pero totalmente. Conozco seres humanos que son maravillosos y que en el día a día asumen el reto de la política, el reto de la ciencia, como médicos, como doctores, médicas, mujeres entregadísimas a Dios, pero ejerciendo cargos administrativos, llevando precisamente dinámicas de relación con muchos seres humanos. Ser humano no es difícil. Conozco demasiados seres humanos que no simplemente en el entorno de la iglesia, sino en el entorno secular, constantemente están llevando todos sus valores esenciales que les da el banquete de la palabra y el banquete del cuerpo y de la sangre de Cristo, les están dando para realizar esa interacción profunda y maravillosa de transformar sus realidades. Y los conozco en la radio, los conozco en la televisión, los conozco, como les digo, en la política, liderando empresas, así como los conozco humildes y sencillos en la realidad de empleados, en la realidad de obreros, pero con una conciencia maravillosa, por medio de la cual no solamente van a vivir su misterio, sino que arrastran otros, los van llevando. Y eso me parece maravilloso. Excelente. La Eucaristía brinda esperanza y dirección en un mundo secularizado. Sigamos siendo luz y sal en la tierra, llevando la fe y la caridad a donde quiera que vayamos.
Bien, estamos cerrando este tercer segmento. Vamos hacia el último segmento donde veremos las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia sobre la Eucaristía. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso para nuestro último segmento y aquí exploraremos las profundas enseñanzas de la Santa Madre Iglesia sobre la Eucaristía, desde la Biblia y el Catecismo hasta los documentos papales, el canon de la Iglesia. Descubramos cómo estas enseñanzas dan forma a nuestra fe. Padre, ¿puede compartir con nosotros cómo las enseñanzas de la Iglesia dan forma a nuestra fe en relación con la Eucaristía? Definitivamente, la doctrina de la Iglesia siempre va a referirse a la Eucaristía como fuente y culmen, así lo expresa el Papa San Juan Pablo II en su documento Ecclesia de Eucaristía. Es fuente y culmen de la vida humana, no solamente de la vida cristiana, sino de la vida humana. El hombre va hacia la Eucaristía y la Eucaristía va hacia el hombre como esa realidad del encuentro entre lo divino y lo humano. Y nos explica la Santa Madre Iglesia, precisamente tratando de ayudarnos a comprender cómo el misterio de Dios entra en el hombre, que la Eucaristía es la fuente de la encarnación humana. Y precisamente tenemos toda la doctrina de la Iglesia, Redemptor Hominis, cómo Dios vino a redimir al hombre, encarnándose en su propia realidad, y todo el proceso de encarnación, porque la primera Eucaristía, como lo mostrará Madre del Redentor en las encíclicas de San Juan Pablo II, cómo el Señor quiso poner una morada en medio de los hombres a través de la primera Eucaristía que se celebró en la historia, que fue en el vientre de la Santísima Virgen María, cuando Él transformó el cuerpo humano en cuerpo divino. Es esa la presencia eucarística y la Virgen María en el primer sagrario. Entonces, vamos observando cómo todos los misterios de la Iglesia y cada uno de ellos explicados en el entorno precisamente de nuestra fe, nos van ayudando a descubrir que la Eucaristía es verdaderamente esa gracia de revelación por la cual Dios ha entrado en la realidad humana para permanecer en ella. Y por eso podemos encontrar muchos documentos eclesiales, desde el catecismo de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, es decir, las encíclicas, las cartas apostólicas, el concilio, cada uno de los concilios, el Concilio Vaticano II, y cada una de las reflexiones que realiza la Iglesia en las conferencias episcopales, en los sínodos de los obispos, o en cualquiera de las expresiones, siempre la Eucaristía es el centro focal por el cual entra y se construye la comunidad, se hace la comunidad. La iglesia sin la Eucaristía no existe. La Eucaristía vive, la iglesia vive de la Eucaristía y la iglesia hace proyecta precisamente su realidad celebrando la Eucaristía. Entonces, desde esa perspectiva, todos los documentos de la Iglesia nos revelan cómo este es el mayor misterio, siendo un sacramento privilegiado, sin descartar los demás, pero es un sacramento privilegiado, como nos lo dirán varios documentos de la Iglesia, que son precisamente aquellos que alimentan la vida del pueblo cristiano y le dan sentido a la visión eclesial, a lo que significa ser cuerpo de Cristo. ¿Y puede, Padre, explicarnos cómo la Eucaristía está fundamentada en la Biblia, en el catecismo también de la Iglesia Católica? Sí, básicamente en la palabra de Dios, la narrativa de los evangelios nos lleva precisamente, una vez más referencialmente, históricamente, y también hablando, a cómo nuestro Señor Jesús llevó a los apóstoles a vivir la experiencia de la Pascua. Cada uno de los evangelistas va a narrar precisamente el momento en el cual Jesucristo nuestro Señor, en esa comunión del cenáculo, convocó a sus discípulos para realizar lo que el Jueves Santo se convertirá en nuestra realidad, nuestra gran realidad. Celebrar, uno, la institución
de la Eucaristía. 2, la institución del sacerdocio. Y 3, el mandamiento del amor. Estas tres realidades se realizan y se celebran el Jueves Santo, precisamente llegando como al culmen de esa obra salvífica y que realiza la Eucaristía en una misma comunión, en la narrativa de los evangelios, precisamente lo que Jesús anuncia en la última cena. Yo me entrego y entrego mi sangre y entrego mi cuerpo. Así sucedió en el Gólgota. Eso fue lo que Jesús hizo. Entonces, la narración de la vida de Jesús en cada uno de los momentos de la entrega es lo que nos relata la fuente precisamente bíblica de la acción eucarística de Cristo. La forma en que Cristo se ha entregado a los hombres, él mismo mostró cómo es que el grano de trigo cae en tierra, muere para dar fruto. Él fue el que mostró precisamente cómo hay que renunciarse a sí mismo para dar la vida, cómo hay que perderla para darla. Desde toda esa perspectiva, nuestro Señor Jesús nos enseñó con palabras y con obras que la Eucaristía no es simplemente un acto formal, es precisamente y compromete, como Él lo va a mostrar en todo el itinerario del Evangelio, cómo compromete su entrega total. Ahora, me preguntas por el catecismo. El catecismo de la Iglesia lo único que hace es recrear precisamente eso. Vuelve una vez más a la fuente y nos dice, la Eucaristía, siendo la fuente de la vida, es precisamente la experiencia en la cual nuestro Señor, a través de los sacramentos, entra en el cuerpo de la Iglesia, entra en el cuerpo cristiano, entra para convertirse en el alimento de la vida. El catecismo nos enseña cómo la Eucaristía es fundamentalmente esa gracia sobrenatural por medio de la cual Dios alimenta a su pueblo, Dios nutre a su pueblo, Dios le da a su pueblo la capacidad de poder vivir el misterio de su amor constantemente. Sabemos que nadie puede, sin estar lleno de la gracia de Dios, lleno del amor de Dios, pues no puede realizar absolutamente nada. Entonces, la Eucaristía, dentro del catecismo de la Iglesia, nos va revelando cada una de las líneas por las cuales se va yendo esa visión de la Eucaristía. Uno, alimenta la vida del cristiano. Dos, forma la comunidad cristiana, forja la comunidad cristiana, vive el misterio de Cristo en la iglesia y en el mundo. Transforma o afecta o impacta a la sociedad. La Eucaristía es la fuente de la convivencia o de la fraternidad humana. La Eucaristía es la fuente del perdón también, porque es el momento en el que todas las familias se reúnen para realizar esa acción de amor, de entrega mutua. La Eucaristía, dentro de cada una de estas dimensiones, se convierte pues en la mayor doctrina, podríamos decirlo, de transformación de la realidad del hombre y de su historia. Padre, de todos los documentos, usted mencionó que son muchos, ¿verdad? Porque todos están alrededor también de la Eucaristía, siempre está esa fuente. ¿Cuál podría ser ese, entre los documentos papales del Vaticano que abordan la Eucaristía y su relevancia que nos pueda recomendar a nosotros para leer y reflexionar? Bueno, Eclesia de Eucaristía fundamentalmente creo que es el documento que más nos da una visión actualizada de lo que el magisterio de la Iglesia ha querido traernos. A través de él, su santidad el Papa San Juan Pablo II quiso precisamente traernos hacia la Eucaristía como esa experiencia precisamente fundante de nuestra fe diaria, de nuestra fe y de nuestra realidad. Por eso lo dirá en sus primeros renglones, la iglesia vive de la Eucaristía y se nutre de la Eucaristía. Y la Eucaristía se realiza en la iglesia. La una y la otra se complementan realizándose de una manera maravillosa. En ella su divino fundador se entrega totalmente y se da en las dos expresiones, vuelvo y lo repito, de la palabra y de la comunión física. Entonces es importante comprender porque la gente piensa que la Eucaristía se queda solamente en la parte del cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, el cuerpo y la sangre de Cristo son una experiencia eucarística, plenitud y sacramental, pero el encuentro con la palabra también son una experiencia sobrenatural. Entonces, precisamente
Lo que hace Iglesia de Eucaristía es llevarnos a través de toda la misa, llevarnos a través de todo el misterio eucarístico para mostrarnos cómo cada uno de esos momentos en los cuales tú celebras la misa son los momentos en los cuales se realiza el misterio de Dios en tu vida. Quienes se reúnen para vivir en el nombre de Dios y celebrar la vida, quienes se abren al perdón y a la misericordia, quienes escuchan la palabra que transforma sus realidades, que los orienta, que los ilumina, que rige cada una de sus acciones, quien hace su profesión de fe frente a los hermanos, quien profesa precisamente, quien presenta sus dones a Dios, quien ofrenda a Dios todo lo que hace, todo lo que vive, para que ese buen Dios lo transforme, quien vive el misterio de que este buen Dios transforma también esos dones en bendiciones y en gracias especiales para su realidad, quien proclama esa acción salvífica de Dios, la reconoce y la acepta con amor. Y finalmente, quien vive constantemente en esa realidad de comunión fraterna, de solidaridad fraterna, por la cual tanto los unos como los otros, en cada una de nuestras realidades, vivimos precisamente ese misterio del encuentro y ese misterio del amor que nos ha enseñado nuestro Señor. Entonces yo les invitaría a que tomen Iglesia de Eucaristía y se den un recorrido maravilloso por ella. Padre, ¿y cómo influye la Eucaristía en el papel de los sacerdotes en la celebración de la misa? Bueno, básicamente pienso yo que el sacerdote cuando, cuando mira hacia su ministerio, él sabe que es un ministro del misterio, o sea, un ministro de Cristo que está llamado a como Cristo volverse a entregar por los suyos. Entonces, al observar toda esta maravillosa, podríamos decir, manifestación de Dios y el poder que tiene una Eucaristía, es que ustedes no se imaginan el poder que tiene una Eucaristía. Estamos tan proyectados al poder artificial de los héroes y los superhéroes, y es lo más curioso porque es de las cosas que más venden, ¿no? A la gente le encanta ver todo este tipo de series y de cosas en las cuales la gente tiene superpoderes, incluso esotéricos, brujos, brujas, hechiceros, de todo. Pero no caen en la cuenta que se está realizando una gracia, un poder sobrenatural todos los días en cada misa. Y es un poder que toca almas, que toca vidas, que transforma existencias, que penetra realidades. Entonces, usted, por ejemplo, lo puede ver, la responsabilidad que siente uno cada vez que está frente a una comunidad. La gente le dice a uno, padre, si usted celebrara 3, 4 misas en el día, ¿no caería en la rutina? Y yo le diría, nunca, aunque debo cuidarme de ello, pero nunca. Y dice, ¿por qué? Porque nunca el escenario es el mismo, porque Cristo siempre se da de manera particular en un escenario. Puede que yo esté celebrando ahorita unas exequias, pero al rato estoy haciendo un matrimonio, pero al mismo tiempo estoy celebrando un cumpleaños y de pronto estoy celebrando una acción de gracias. El contexto, la realidad es Cristo dándose en todas las manifestaciones de la realidad del mundo y del hombre. Entonces, uno como sacerdote está llegando a toda la realidad humana y está mediando para que esa realidad humana se transforme, se toque, se impacte. Entonces, yo he celebrado Eucaristías en empresas, las he celebrado en colegios, las he celebrado en diferentes lugares y cada uno de esos lugares se impacta. Recuerdo una vez que la celebré en una jornada intensa con todo un batallón de un ejército y para mí era impactante incluso hasta poner a cantar a los soldados, el hecho mismo de llevarlos a un momento, verlos arrodillados a todos estos hombres que pues tienen toda esta significación de los hombres de valor que salen a dar la vida y orar por toda esta dinámica. Entonces, cada vez que tú, es un poder, el poder de congregar, el poder de incluso iluminar las realidades, dar elementos de vida. Eso es un poder. Entonces, ¿cuál es la experiencia de un sacerdote? O sea, si un sacerdote verdaderamente está configurado con el misterio y lo vive, él es el mayor beneficiado, o sea, él es el mayor agraciado, porque la Eucaristía es muy, muy
verdaderamente ella va haciendo lo que es en quien la vive. Bueno, las enseñanzas de la Iglesia nos guían en nuestro entendimiento de la Eucaristía. Recordemos que somos parte de una tradición rica y profunda. Sigamos aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Padre, ha sido una edición hermosísima, no podía ser menos con el tema que hemos escogido. Le agradecemos infinitamente todas sus expresiones de fe, de amor que nos ha dirigido con respecto a este tema. Y bueno, se nos ha llegado al final de nuestro programa. Queríamos, Padre, ver si nos puede regalar una oración final. Claro, eh, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y dejemos que el buen Dios penetre en nosotros. Digámosle al buen Dios, hazte carne de mi carne, hazte vida de mi vida. Señor, así como el sacerdote pone las manos y hace esa oración maravillosa de invocación del Espíritu, esa epíclesis o esa invocación, desciende sobre estos dones con la fuerza de tu Espíritu y transfórmalos para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. De la misma manera, esa plegaria te pido que descienda sobre nosotros, tus fieles, y sobre todos los que te aman, que descienda el poder de tu gracia y de tu Espíritu, tocando las almas, la mente, los corazones, de todos aquellos, Señor, que estamos expuestos a tu amor, esperando que tú seas el que nos sacies, el que nos llenes y el que nos plenifique con su presencia. Que la acción eucarística tuya se vuelva presencia constante en nuestras almas, en nuestros corazones, nos inspire, nos sane, nos fortalezca, nos nutra, Señor, y nos lleve a la plenitud, a la alegría, al gozo, a la alabanza y a la integración con todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Excelente, Padre. Pues muchísimas gracias y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.